Hola amigos, bienvenidos al canal, comenzamos. Función logarítmica, guía con 20 ejercicios. Número 1. Determine cuál de las siguientes funciones logarítmicas es decreciente. Justifique. Entonces vamos a analizar las 4 funciones dadas y veremos cuál es decreciente. Para eso tenemos que ver que debe cumplir lo siguiente. La base del logaritmo debe estar entre 0 y 1. Entonces analicemos la primera. 6 dividido en 7, si hacemos la división de la base nos daría 0, entonces sería decreciente. 8, la base es 8, no es decreciente, no está entre 0 y 1. 0,3 la base sí está entre 0 y 1. Y la base acá 3 medios, si lo dividimos me daría 1,5, eso no está entre 0 y 1. Por lo tanto la respuesta sería 1 y 3. Pregunta número 2. Determine cuál de las siguientes funciones logarítmica es creciente. Analizamos las 4 y vamos a justificar. Para eso tenemos que tener presente lo siguiente. Se debe cumplir que la base debe ser mayor que 1. Vamos analizando. La primera base, 4 dividido en 5, nos va a dar un número que está entre 0 y 1, así que no, es decreciente. 6,9 es un número que es mayor que 1, así que sí. 4, la base es mayor que 1, también es creciente. Y 5 partido en 2, la base nos daría 2,5, por lo tanto es mayor que 1, también es creciente. Por lo tanto la respuesta sería 2, 3 y 4 son funciones crecientes. Número 3. Indique cuál es la condición que debe cumplir la base A para que una función logarítmica de la forma f de x igual a logaritmo en base a de x sea creciente o decreciente. Bueno, esto es parecido a la pregunta 1 y 2, en donde se debe cumplir para que sea creciente que la base sea mayor que 1 y para que sea decreciente la base debe cumplir que debe estar entre 0 y 1. Número 4. Determine cuál es la función logarítmica que corresponde a la gráfica dada. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al eje Y, vamos a ubicar el 1 en el eje Y. Vamos a proyectar con una línea auxiliar a la gráfica. Luego proyectamos en el eje X y nos damos cuenta que justo está en 2. Por lo tanto, la base de nuestro logaritmo, de nuestra función logarítmica, es 2. Podemos comprobar. Si nosotros ingresamos el valor 2 en la función, si reemplazamos 2 en la función, acá está el reemplazo, nos damos cuenta que si resolvemos este logaritmo es exactamente 1. Y aquí está la comprobación. Cuando yo reemplazo en 2, el resultado es 1. Por lo tanto, esta sería la función logarítmica que representa la gráfica. En el ejercicio 5 también nos preguntan por la función logarítmica que corresponde a la gráfica dada. Entonces nuevamente ubicamos en el eje Y 1, utilizamos una línea auxiliar y acá estaría justo el corte con la gráfica. Proyectamos en el eje X y obtenemos 6. Sería la base de nuestra función logarítmica. 6. Para comprobar, reemplazamos justamente por 6. De esta manera, si resolvemos este logaritmo, nos daría 1. Comprobamos. Entonces, cuando yo reemplazo con 6, efectivamente en la gráfica obtengo como resultado 1. Por lo tanto, la función logarítmica que corresponde a la gráfica es logaritmo en base 6 de x. Pregunta número 6. Dada la función logarítmica, f de x igual a logaritmo de x, recuerden que es base 10, entonces tenemos que reemplazar este valor. Tenemos la función, reemplazamos en x el valor. Todo este valor lo podemos escribir en potencia de 10 como 10 elevado a... Simplemente contamos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedaría 10 elevado a 7. Y recordemos la propiedad del logaritmo. Cuando la base y el argumento son iguales, el exponente siempre es nuestro resultado. Por lo tanto, acá como tenemos base 10 y el argumento es 10, tenemos lo mismo. El exponente sería el resultado. Por lo tanto, el resultado es 7. Ejercicio número 7. Nos piden reemplazar en la función dada 1 y 64. Reemplacemos primero con 1. Entonces tenemos la base que es 4 y el argumento es 1. Por propiedad del logaritmo, siempre cuando en el argumento tenemos 1, la respuesta es 0.
Ahora vamos a reemplazar con 64 en la misma función f. Reemplazamos con 64. 64 lo podemos escribir como potencia de 4, como 4 elevado a 3. Como la base igual al argumento, 3 sería la respuesta. Finalmente, con las respuestas que vamos a hacer, las vamos a sumar. Tenemos que 0 más 3 es 3. Pregunta número 8. Dada la función logarítmica, tenemos la función en base 5 y tenemos que hacer dos reemplazos en la función. Primero 125, luego 25 y luego los resultados los restamos. Comencemos con el reemplazo de 125 en la función. 125 vamos a usar base 5 porque están relacionados. Entonces 5 elevado a 3 es 125. Por lo tanto, como la base y el argumento son iguales, el resultado es 3. Ahora el reemplazo con 25. También podemos escribirlo con base 5 porque están relacionados. Esto sería 5 elevado a 2. La base y el argumento son iguales, por lo tanto el resultado es el exponente que sería 2. ¿Qué tengo que hacer con esos dos resultados? Restarlos. Tendría 3 menos 2 sería 1. Pregunta número 9. Se tiene la función logarítmica f de x igual a logaritmo en base 3 de x y g de x es otra función, logaritmo en base 2 de x. Entonces, el primer reemplazo 729 lo hago en la función f y el segundo reemplazo 128 lo hago en la función g. Y por último, sumo los dos resultados. Reemplazamos en f 729. 729 se puede escribir como 13 elevado a 6, por lo tanto la respuesta es el exponente, ya que la base y argumento es igual. La respuesta sería 6. Reemplazamos en g 128, aquí lo tenemos, se puede escribir como 2 elevado a 7. Como la base y argumento son iguales, el exponente sería el resultado, o sea, 7. Finalmente nos piden que sumemos los resultados, sería 6 más 7, 13. Pregunta número 10. Tenemos la función y nos piden hacer tres reemplazos con 1, con este valor y por último este valor. Lo hacemos con 1. Sabemos que sin argumento hay un 1, inmediatamente la solución es 0. Reemplacemos con este valor ahora, en la misma función. Sabemos que esto lo podemos escribir como 10 elevado a la cantidad 0. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. Como la base y el argumento son 10, el resultado es 4. Lo mismo haremos con el siguiente valor. Ahora es 1000, se puede escribir como 10 elevado a 3. Por lo tanto, como la base y el argumento son iguales, el exponente que es 3 sería el resultado. ¿Qué hago con estos tres resultados? Aquí está, primero sumo y luego resto. O sea, sería 0 más 4 y le quito 3. Quedaría simplemente 4 menos 3 y eso es 1. Pregunta número 11. La gráfica de la función logarítmica f de x igual a logaritmo en base 4 de x pasa por el punto. Tenemos que recordar lo siguiente, que las coordenadas siempre son x, y. Y también se puede escribir como f de x. Así que en nuestros puntos lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de x, por ejemplo el 2 en la función, y en teoría nos debiera dar y, que sería en este caso 16. En alguna alternativa se cumple. Me voy a ir directamente a la respuesta correcta, que es D. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar 16 en la función y en teoría nos debiera dar 2. Lo hacemos. Entonces acá vamos a reemplazar con 16. 16 lo puedo escribir como 4 elevado a 2. Como la base y argumentos son iguales, la respuesta es 2. Entonces efectivamente cuando yo reemplacé con 16 me dio como resultado 2. Por lo tanto la respuesta es D. Ejercicio número 12. Si para la función logarítmica f de x igual a logaritmo en base 3 de x, se sabe que f de x igual a 4, determine el valor de x. Entonces, tenemos esta función y yo sé que f de x igual a 4. Entonces, en f de x, que es la respuesta, yo voy a colocar 4, reemplazo. Entonces tengo que despejar la x. Para eso, sabemos que un logaritmo se puede pasar o transformar en una potencia de la siguiente manera. La base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo pasa a ser mi exponente y el argumento es el resultado de la potencia. En este caso entonces, la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. El resultado pasa a ser mi exponente y el argumento es el resultado de la potencia.
Simplemente tengo que resolver. 3 elevado a 4 es 81. Y esa sería la respuesta, el valor de x. Ejercicio 13. Entonces tenemos la función en base 1/4. Y lo que vamos a hacer es 8 lo multiplico por el reemplazo de 1 partido de 16 en la función. Hagamos primero reemplazo de 1 partido en 16 en la función. 1 partido en 16 yo lo puedo escribir como 1/4 elevado a 2, porque 1/4 por 1/4 es 1 partido en 16. Como la base y el argumento son iguales, la respuesta siempre es el exponente, en este caso es 2. Por lo tanto, yo sé que toda esta expresión, este reemplazo es 2. Quedaría 8 por 2. Y 8 por 2 es 16. Pregunta número 14. Dada la función logarítmica, entonces esta función logarítmica en base 1/5. Tenemos que reemplazar, nos piden reemplazar en x, 1 partido en 125, y multiplicarlo finalmente por 1/6. Hagamos el reemplazo primero. En la función, acá colocaremos 1 partido en 125. 1 partido en 125 yo lo puedo escribir como 1/5 elevado a 3, porque 1/5 por 1/5 por 1/5 me da 1 partido en 125. Como la base y el argumento son iguales, la respuesta siempre es el exponente, entonces es 3. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1/6 por el resultado que me dio, que es 3. Entonces 1/6 por 3. Recuerden que 3 o cualquier número lo puedo dividir por 1. ¿Ya? Cualquier número está dividido por 1. Entonces multiplico el numerador con el numerador, denominador con denominador. 3 por 1 y 6 por 1 sería 3/6. Si simplifico por 2, me quedaría 1/2. Esa sería la respuesta. Número 15. Entonces tenemos que hacer dos reemplazos en esta función que es en base 3. Vamos a reemplazar con 81, luego multiplicar por 1/2. Después reemplazamos con 27 y el resultado lo multiplicamos por 1/5. Y finalmente los dos resultados los sumamos. Comenzamos reemplazando con 81. Se puede escribir 81 como 3 elevado a 4, por lo tanto, como la base y el argumento son iguales, el resultado es 4. Tengo esta parte 4, lo tengo que multiplicar por 1/2. Entonces, 1/2 por 4 o 1/2 por 4 partido en 1. 4 por 1 y 2 por 1 me daría 4/2. Simplemente 4 dividido en 2 sería 2. Me voy con la resolución de la parte derecha. Vamos a reemplazar con 27 en la función. 27 lo puedo escribir como 3 elevado a 3. Base y argumentos son iguales, entonces el resultado es el exponente que es 3. 3 lo tengo que multiplicar, ojo acá, por 1/5. Entonces 3 se puede escribir como 3 partido en 1. Multiplico 1 por 3 y 5 por 1 me quedaría 3/5. ¿Qué hago con estos dos resultados? Me dicen que tengo que sumar esos dos resultados. Reemplazo y voy a sumar 2, sería 2 partido en 1. ¿Ok? Entonces ahí estaría. Hay varias formas de resolver una suma de fracciones. Yo lo voy a hacer multiplicando cruzado. Parto por acá, digo 2 por 5 es 10 positivo. Y el otro cruce, 1 por 3, 3 positivo. Y los denominadores se multiplican entre ellos, 1 por 5, 5. Sumo 10 más 3, me daría 13 quintos. Y ahí estaría el resultado final. Ejercicio número 16. Si para la función logarítmica tenemos f de x igual al logaritmo en base a de x, se sabe que f de 1 partido en 49 es igual a 2, determina el valor de a. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 partido en 49, lo vamos a reemplazar acá. 2 es nuestro resultado, lo reemplazamos en f de x. Lo vamos a hacer. Entonces, f de x me están diciendo que es 2. Y en x estoy haciendo reemplazo de 1 partido en 49. Entonces la incógnita es la base a. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar un logaritmo a potencia. Entonces, a es la base de nuestra potencia. El resultado del logaritmo es nuestro exponente y el argumento es el resultado de la potencia. Como tenemos a elevado a 2, el 2 si lo pasamos a la derecha con la operación contraria sería la raíz cuadrada de 1 partido en 49. Por propiedad de las raíces podemos separar cada uno con su raíz en el numerador y en el denominador y sacamos porque son raíces exactas. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 49 es 7. Por lo tanto, el valor de a de la base, en este caso es 1 partido en 7. Ejercicio número 17. La siguiente tabla se obtuvo a partir de cierta función logarítmica. Determine. Entonces, ¿qué nos dicen acá en la tabla? Que cuando reemplacé 1
el resultado de la función fue 0. Y así con cada número. Entonces, tengo que ver para el reemplazo 64 cuánto obtuve como respuesta. Entonces, acá está, cuando reemplazaron en teoría en 64, se obtuvo 2, por lo tanto reemplazo con el resultado 2. Cuando reemplazaron 512, obtuvieron 3, por lo tanto yo coloco 3. Y cuando reemplazaron con 8, obtuvieron 1, por lo tanto yo reemplazo con 1. Y, ojo, mantengo el más y el menos. Por lo tanto, 2 más 3 es 5, menos 1 es 4, y ese es el resultado. Número 18, dice la cantidad de dólares C que cuesta producir P unidades de cierto producto está dada por la expresión C en función de P igual a 4 más logaritmo, acá está en base 10 ya, 3P más 10 elevado a 10. ¿Cuántos dólares cuesta producir 30 unidades de ese producto? Copiamos la expresión. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar 30 unidades en P. Entonces hacemos el reemplazo, aquí está hecho. Multiplicamos primero, 30 por 3 es 90, luego sumamos 90 más 10 es 100. El exponente en un logaritmo lo tenemos que sacar, lo bajamos y lo colocamos delante del logaritmo multiplicando. Queda 10, ahora era el exponente antiguo por logaritmo en base 10 de 100, ¿ya? Porque aquí recuerden que hay un 10. Entonces, el 100 lo podemos escribir como 10 elevado a 2. Y como la base es 10, podemos decir que todo esto es 2. Porque como la base y el argumento son iguales, el resultado es 2. Quedaría 10 por 2. Y 10 por 2 es 20. Y 20 más 4 es 24. Por lo tanto, cuesta 24 dólares producir 30 unidades. Nos vamos a la pregunta 19. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Este se calcula con la siguiente expresión, ¿ya? Y la expresión la vamos a copiar, donde H positivo significa concentración de iones de hidrógeno, medida en moles litros. Si el jugo de una fruta tiene un pH de 1,3, entonces inmediatamente reemplazamos pH por 1,3. Y nos dicen, ¿cuál es la concentración de iones de hidrógeno? Entonces tenemos que averiguar cuánto es el valor de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para no trabajar con este negativo, vamos a cambiar de lado. El logaritmo lo vamos a pasar a la izquierda y el 1,3 a la derecha, entonces cambiarían sus signos. El logaritmo quedaría positivo y el 1,3 negativo. También se podría multiplicar por menos 1 toda la igualdad. Entonces, una vez hecho esto, lo vamos a transformar a potencia. Recuerden que el logaritmo acá oculto hay una base 10. Entonces, lo escribimos de la siguiente manera como potencia. 10, que es la base, ahí está, queda elevado al resultado del logaritmo, que es menos 1,3. Y el argumento quedará acá a la derecha ya despejada. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que la concentración de iones de hidrógeno es de 10 elevado a menos 1,3. Número 20. El nivel de intensidad sonora, NIS, medida en decibeles, depende de la intensidad acústica. Y ahí tenemos la simbología. Medida en watts sobre metro cuadrado. Esta se relaciona mediante la expresión, y vamos a copiar inmediatamente la expresión. De acuerdo con esta información, ¿cuál será el nivel de intensidad sonora percibida en un concierto cuya intensidad acústica es de 10 elevado a menos 3? Entonces la intensidad acústica inmediatamente lo reemplazamos aquí. Ahí está el reemplazo. Si se fijan, el logaritmo es en base 10. Por lo tanto, como la base y el argumento son iguales, sabemos que el exponente es el resultado de todo esto que está encerrándose. Entonces queda 10 por menos 3 más 120. Multiplicamos 10 por menos 3, me daría menos 30. Por lo tanto, llegamos a una resta, 120 le quitamos 30, nos daría 90. Entonces la solución sería que el nivel de intensidad sonora es de 90 decibeles. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.